Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablaros del crimen de Patraix. Todo sucede el 16 de agosto de 2017, cuando sobre las 4 menos 10 de la tarde, un chico entra al parking donde tiene su coche aparcado y descubre unas manchas un poco sospechosas que en principio piensa que se trataría de Coca-Cola o algún refresco similar, pero según se va acercando descubre que esas manchas se tratarían de sangre. En ese momento enseguida dice a su pareja, con la que estaba entrando al garaje, que se fuera a casa y que él iría y se acercaría a la Guardia Civil a dar aviso sobre lo que estaba viendo ahí. Y hace bien en dar aviso, porque cuando la Guardia Civil llega al lugar, descubre el cadáver de un hombre de unos 30 años que ha recibido multitud de puñaladas. Enseguida comienzan a investigar e intentar encontrar la identidad de la persona que tienen delante y enseguida pueden ponerle nombre y apellidos. La persona se trataría de Antonio Navarro Cerdán, de 35 años, natural de Novelda, Alicante. Antonio era una persona amable, divertida, que había estado muy centrado en los estudios y en el trabajo, hasta que en el 2011, 6 años antes de su fallecimiento, su amigo Víctor le presentó a su hermana pequeña, María Jesús. Ella prefería que la llamaran Maje. Y ambos enseguida conectaron. María Jesús Moreno Cantó tenía 26 años y estudiaba enfermería. Ansiaba la libertad y estar fuera de casa le permitía ser un poco más libre. Enseguida comienzan la relación y cuando se casan, el 3 de septiembre de 2016, Maje deja de ir a su pueblo y de acercarse a su familia, ya que quiere empezar de nuevo. Ambos asientan en Patraix y él trabajaría en el ámbito de la construcción dentro de la ingeniería y ella trabajaría en 3 fines de semana en turno de noche en el hospital y de manera eventual en una clínica residencial. Lo poco que se sabe de la relación de ambos es que ella había mantenido diferentes relaciones extramatrimoniales que en principio Antonio le había perdonado una de la que se había enterado él. Esto ocurrió incluso antes del matrimonio y pese a que Antonio perdonara a Maje, la familia de este no lo pasó tan por alto y lo tenían bastante presente. Pero además de esa relación que en principio Antonio había perdonado, había tenido 3 relaciones extramatrimoniales en total. No se sabe realmente si Antonio las conocía o no las conocía, pero sí que se sabe que ella las había mantenido. Por reconstruir un poco los hechos, el 15 de agosto, es decir, un día antes de haber encontrado el cadáver de Antonio, Maje llama a su marido y dice que va a hacer un cambio de guardia y que entonces la noche del 15 al 16 la pasaría en el hospital. El 16 a las 7:30 de la mañana, Antonio saldría de casa y en el parking sería asaltado y recibiría 6 puñaladas. La primera persona que es interrogada después de ser avisada de lo sucedido es Maje. Maje muestra una actitud abatida, pero muy colaborativa. E incluso llega a dar alguna versión o especular un poco sobre lo que ha podido pasar. Ella cuenta que Antonio tenía un carácter bastante fuerte y que sabiendo eso, lo más seguro era que se hubiera encontrado a alguien intentando robar un coche o algo similar y que Antonio se enfrentaría a esa persona. De este enfrentamiento, Antonio acabaría sin vida. Esto chocaba mucho con lo que la policía había recibido de distintos familiares y amistades de Antonio, pues ninguno excepto Maje veía a Antonio de la manera en la que lo estaba describiendo. Lo veían al contrario, veían a Antonio como una persona amable, pacífica, con una sonrisa siempre y para nada violento, ni siquiera agresivo ni de carácter fuerte. Por lo tanto, ya comienzan a sospechar un poco. Pero cambia un poco la situación cuando Maje comenta que es que Antonio era muy celoso, muy controlador y que la tenía completamente vigilada. Estas declaraciones que daba Maje sobre su marido Antonio volvían a contradecir todo lo que decía la familia y amistades, pero es cierto que muchas veces estos celos y este control no escapan de las 4 paredes de casa y no se conocen fuera.
y por lo tanto quedaba la duda un poco de a qué parte dar más veracidad o la posibilidad de que ambas versiones de Antonio fueran ciertas. Además de la versión de un posible robo, Mage también habló de otra situación, y es que la pareja había reformado hacía más bien poco el piso, y según la versión de Mage, Antonio había discutido con uno de los obreros, y uno de ellos justo aparcaba en ese parking donde también aparcaba Antonio, y según Mage, ese enfrentamiento podría haber acabado también en Antonio siendo asesinado. O también una tercera versión que Mage da en ese primer momento es que Antonio podría tener algún amante. Resumiendo, según Mage, el asesinato de Antonio y las primeras ideas que da después de enterarse de lo ocurrido es que podría haberse tratado de un robo, de despecho o de venganza, ya sea por alguien aleatorio, por una posible amante o por ese obrero con el que tuvo una discusión. La policía investigan todas las vías y todas las posibilidades que Mage cuenta. Enseguida rechazan todas esas posibilidades. Además, tienen punto contrario. Familia y amistades ven que lo cierto es que Antonio no es así. Incluso las amigas de Mage en un principio corroboran todo lo que cuenta Mage, pero luego, poco a poco, se les va escapando la realidad. Empiezan a contar que Mage salía y seducía y se dejaba seducir por diferentes hombres cuando salía de fiesta. También intentaba ligar y es el momento en el que se sabe que Mage había tenido 3 relaciones extramatrimoniales. Estas 3 serían con 3 hombres distintos: Tomás, que sabía que Mage tenía marido; José Antonio, que más tarde fue referido como publicista; y Sergio. Conocida esta realidad, enseguida comienzan a sospechar de Mage. Hay muchas cosas que no encajan en su versión, incluso cómo está en los interrogatorios y en esas primeras declaraciones que da hace sospechar. Eso no es lo único que hace sospechar a la Guardia Civil, pues descubren que Antonio tenía 3 seguros de vida diferentes y Mage estaba gestionando muy rápidamente todo el papeleo para cobrar todo el dinero posible por ya sea la ayuda por viudedad o ser usufructuaria del piso o incluso recuperar los 30.000 euros que había invertido y desembolsado en la compra del piso. Es decir, que enseguida comienza a no aprovecharse de la muerte, pero sí a intentar recabar todos los beneficios de la muerte de su marido. Algo que choca un poco con quizá la idea preconcebida que se tiene sobre cómo debe actuar una persona que acaba de perder a su pareja. Tanto cómo reacciona Mage a lo sucedido, cómo se presenta dando declaraciones, todo lo que descubren de ella, hace que los teléfonos de Mage sean intervenidos. La realidad es que no ven ninguna conversación importante, no ven ninguna conversación en la que digan: te tenemos. El principal sospechoso era José Antonio, una de las relaciones extramatrimoniales que Mage estaba manteniendo, pero las conversaciones no indicaban que fuera él. Hasta que de repente, meses después, Mage recibe una llamada de un tal Salva. Este dice que deben dejar la relación, porque cree que siempre que se relaciona con él le tendrá que estar recordando aquello. Habla como muy en clave. Incluso Salva se derrumba en algún momento y dice haber llamado a la policía. Mage en ese momento se asusta, pero Salva la tranquiliza. Dice que no ha sido a la policía, sino que ha sido a su amigo policía. Salva le dice o le recrimina un poco, de manera un poco pasiva, que su amigo le ha contado que se va a ir con José Antonio a Italia, lo que ha hecho que se haya entristecido un poco y se haya preocupado. Al conocer eso, Mage cae en que puede que esta llamada que están manteniendo esté siendo escuchada, y por ese mismo motivo enseguida cortan la llamada con promesa para volverse a ver. Pero mejor lo escuchamos en boca de ellos. ¿Qué quiero decir? Por favor, es que no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado, porque en teoría yo creía que habías estado bien.
que no puedes decirme ya hablaremos tranquilamente, o sea, estoy mal. O sea, yo no sé qué ha Pues pasado, si he dicho algo mal o... no, es que me ha venido a la cabeza que es verdad que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. ¿Qué Entonces, va? Jamás te dije que eso yo ya, lo tenía para que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente, eso nunca. Nunca. pues me ha dado un bajón bestial. Ya, pero es que eso te lo pondrás tú en tu cabeza, ¿no? O sea, no intentes poner tus pensamientos en los míos, porque te vas a equivocar. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo, Ah, a mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? Y luego, o sea, es otra cosa porque yo pensaba que iba a estar descartado y me están a saco investigando. Por lo menos a él, no sé si le habrán puesto, si tú le has dicho que tienes algo con él, pues si le has dicho que tienes algo con él, pues ellos investigan y habrán visto que te vas a Italia. O sea, que están pinchando mi teléfono y todo. Tu teléfono no lo sé, no, eso no me ha dicho nada, pero que sabe que tenéis los dos un viaje a Italia, no sé, no me ha dicho dónde, pero a Italia. Yo ya bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. No, ya lo sé, que ya tienes. Podemos no vernos en donde está el Consuelo en la casa del tapeo, en la esquina. Vale. No. Sí. Vamos a hablarlo tranquilamente un momento. Vale. ¿Vale? Pues dame media hora y estoy ahí, ¿vale? A las 11 estoy ahí, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Después de esta conversación, la policía, como bien han dicho ellos, tiene media hora para montar un operativo y poder vigilar la cafetería y el encuentro de ambos. Enseguida lo preparan y sacan fotografías a la pareja. Consiguen identificar al hombre, Salvador, de 47 años, celador en el hospital donde Maje trabajaba. Casado desde hace 22 años con la jefa de enfermería del hospital. Desde ese mismo momento, y con razón suficiente, intervienen los teléfonos de ambos. No solo el teléfono de Salvador, sino el otro móvil de Maje. No se supo nada de Salvador hasta meses después, porque él le había dado un teléfono de prepago que la policía desconocía por completo. Es por eso que se tardó tantos meses en encontrar a un culpable real. Empiezan a actuar rápidamente. Dicen al cuñado de Maje, el hermano de Antonio, que le diga a Maje que tienen a punto al culpable, que les falta un detalle para poder imponer una condena mayor y que a falta de eso enseguida lo detendrán. Lo que querían hacer era que Maje se pusiera nerviosa y lo consiguieron. Se puso nerviosa. Enseguida llamó a Salvador y en la llamada hablaban casi sin filtros sobre el crimen y sobre todo lo que había sucedido. Pero enseguida se callan un poco y quedan para hablar en persona. La conversación esta es grabada. A Esther, porque es la que nos lleva el caso, y nos ha dicho que ya la investigación ya está finalizada, pero ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos. Mi madre se puso a llorar, yo, imagínate, el corazón no me cabía. Bien, porque así cobras por lo menos lo del seguro de Santa Lucía. Ya, pero Salva, quiero decirte, me han dejado descolocada. Entonces, ¿la justicia qué? Es una mierda. No, estás temiendo por mí, no temas. Me tendrían que estar investigando a mí y no me están investigando. ¿Me oyes? ¿Y cómo lo sabes? Porque, ¿cómo van a investigar? ¿Desde su casa? Ya. Yo soy una persona normal. Ellos no pueden a mí pincharme un teléfono. Yo, o sea, si no me dicen, bueno, estás detenido, vamos a hacer esto. Claro, les explico, no soy un terrorista. Lo que sorprende de esta llamada es que Maje se preocupe sobre si la justicia existe o no. Y en retrospectiva es gracioso como Salvador intenta tranquilizar constantemente a Maje, comentando que él no está siendo investigado, que lo sabría seguro. Y no lo sabía, pero estaba siendo investigado y estaba a punto de ser detenido. Pues el 10 de enero, Maje es detenida al salir de casa del publicista.
una de sus relaciones extramatrimoniales y Salvador es detenido en el trabajo. Cuando Salvador es interrogado, enseguida se echa la culpa. Dice ser él el que lo ideó y que Maje realmente no sabía nada de nada. Maje dice que seguramente Salvador cometió el crimen por miedo a lo que Antonio podría haber hecho. Cuando ambos están en prisión esperando a juicio, ella manda cartas a Salvador recordando momentos de su relación y cortejándolo un poco. Dice no poder hablar claro, pero hace constantes referencias al asunto que los corresponde y siempre recalca que espera que no le falle. Él corresponde las cartas diciendo que haría cualquier cosa por ella y se declara completamente enamorado de Maje. Todo esto cambia cuando Salvador se entera de lo que Maje está haciendo en prisión. Ella mantiene diferentes relaciones con distintos presos. Cuando Salvador conoce eso, además de la presión que estaba ejerciendo su hija para que contara la verdad, confiesa. El 10 de noviembre de 2018, Salvador delata a Maje. Cuenta que ella fue la que realmente incitó a que cometiera el crimen. El 15 de octubre de 2020 comienza el juicio. Fiscalía pide 22 años para Maje y 18 para Salvador. La acusación particular pide 25 para Maje y 20 para Salvador. El abogado de Maje, sin embargo, pide la completa absolución. Durante el juicio declaran bastantes testigos. Entre ellos estaría la jefa de investigación, que recalca la actitud tan extraña que tuvo Maje durante las primeras declaraciones. Ella parecía que sollozaba, que estaba acongojada por lo ocurrido, pero que enseguida, cuando los investigadores salían de la sala donde estaban recogiendo la declaración de ella de repente cogía el móvil y empezaba a chatear continuamente. Era como si montara un show para la policía, pero que cuando se iban dejaba todo. La madre de Antonio también declaró, y declaró sobre todo para dar una imagen de Antonio. La madre de Antonio dice que se desvivía con ella, que estaba muy enamorado y que incluso lo había perdonado en 2 ocasiones relaciones extramatrimoniales. El hermano también declara que pese a que el cadáver se encontró casi cerca de las 4 de la tarde, Maje conocía lo sucedido desde las 11:30, algo que no le llegaba a encajar del todo. Además también declara cómo al día siguiente de encontrar el cadáver de Antonio, enseguida la madre de Maje empieza a solicitar el dinero el día de las declaraciones, cuando todavía están en shock por lo sucedido. Además de la madre y el hermano de Antonio, también declararon el padre, refiriéndose a Antonio como buenachón, el amigo que lo describía como alegre, divertido, gracioso, y la compañera de trabajo que describía un poco la relación tan, o por lo menos aparentemente magnífica que tenía con su mujer. Es decir, que el entorno ponía a Antonio, como ya he dicho en diferentes ocasiones durante este episodio, en muy alta estima, muy al contra de lo que Maje comentaba. También declara a José Antonio, el publicista, persona con la que Maje tenía una relación extramatrimonial. Declara que mantuvo la relación hasta la detención de Maje. Del 15 al 16 realmente Maje no estuvo en el hospital, sino que estuvo en su casa. Maje le dijo que cuando fue al garaje no sabía muy bien lo que esperar, pero cuando descubrió lo que había sucedido, Maje sí que parecía tener como 2 líneas o 2 posibles líneas sobre lo que había sucedido. José Antonio en el juicio cuenta cómo había pasado hacía poco la furgoneta en las Ramblas, el ataque terrorista, y existían esas 2 líneas. Una sería el intentar robar un coche para cometer un acto terrorista parecido al de las Ramblas, o que hacía poco un hombre había sido asesinado cerca del lugar donde Antonio había sido asesinado y que podría ser la misma persona. Es decir, que aparte de las 3 versiones que Maje dio a los Mossos d'Esquadra, también había estas 2 que dio a José Antonio. Además, según José Antonio, Maje siempre comentaba que ella se había casado a la fuerza, que se había tenido que casar porque las familias de ambos, es decir, de Antonio y de Maje, eran familias religiosas y que además él
En principio tenía negocios en algunos países para los que si quería viajar con su mujer debían estar casados. Entonces que se casó un poco por fuerza. Además que la familia de él no valoraba ni apreciaba mucho a Mage. Esto según la versión de Mage que José Antonio había conocido. También en el juicio se leyeron los chats de mensajería que había tenido con Tomás, otra de las relaciones extramatrimoniales que Mage había tenido, y se cuenta como el 4 de junio de 2017 Mage comenta cómo le gustaría o quisiera que Antonio muriera, que llegaría a hacer cualquier cosa por ver que eso sucediera. Ella comenta cómo es maltratada por Antonio, sobre todo psicológicamente, y él, en la euforia quizá del momento, asegura que si estuviera en sus manos lo mataría. Y también incluso llega a insistir un poco sobre una posible denuncia de Mage hacia Antonio por todos los actos que Antonio está teniendo con Mage. Pero ella dice que no, más que denunciar, que ella realmente ha pensado en acabar con la vida de Antonio. Incluso, pues Tomás le dice que él también ha pensado en ello, pero que realmente no vale destrozarse la vida por acabar con la vida de otra persona. Estas conversaciones son muy importantes porque sienta la voluntad o el deseo de Mage de acabar con la vida de su marido. Y la versión que Tomás recibe sobre lo ocurrido, en palabras de Mage, fue que todo se habría tratado de un robo, y cuando Tomás le pregunta que qué se llevaron y Mage le responde que nada, Tomás sí que le parecía extraño, pero que tampoco le llegó a dar mayor importancia. Después de escuchar tanto grabaciones que se han realizado, escuchas de teléfono y distintos miembros de la policía relatando partes de la investigación, llega la hora de escuchar a Salva y Mage. Salva dice que realmente Mage le pide que él mate a Antonio. Este acepta, ya que temía por la vida de Mage por los malos tratos psicológicos que Antonio le causaba. Además, también dice que si Antonio seguía con vida, realmente Mage y él no podían estar juntos. Entonces, él tenía muy claro que su deber era matar a Antonio. Salvador cuenta cómo Mage estaba al tanto de cada acción que Salvador estaba realizando referente al asesinato que iba a cometer y que cometió finalmente. Es por eso que Mage ese día tuvo ese supuesto cambio de guardia, porque Salvador le había avisado que ese día cometería el crimen. Él también, ayudado por toda la información que Mage le había concedido o le había dado sobre el horario, lugares por los que iba o no iba Antonio, pudo planificar bastante bien el crimen. Él se escondió en la plaza de al lado de donde Antonio solía aparcar el coche y allí mantuvo hasta que Antonio bajó a coger su coche. Según Salvador, Mage le había dicho que aquel coche, ese que estaba al lado del de Antonio, nunca lo movía a nadie, por lo que no corría peligro. Salvador cuenta que el asesinato fue muy rápido, que no se acuerda realmente, pero que tampoco puede olvidarlo del todo. Cuando terminó, dice que se fue al trastero, en ese lugar se cambió y fue tirando la ropa por distintos lugares. Comenta que tiró la navaja con la que había apuñalado a Antonio en un pozo séptico en su casa, información que dio a la policía. Y por eso fue encontrado. Salvador cuenta cómo él había quedado con Mage para que cuando cometiera el crimen él cambiaría el estado del WhatsApp. Y así es como hizo saber a Mage que el crimen ya había sucedido. También, por último, expresó su profundo arrepentimiento sobre los hechos. Como bien relata Salva, Mage conocía absolutamente cada paso que estaba ocurriendo en torno al asesinato de su marido. Incluso se llega a contar en el juicio un aspecto bastante importante, y es que cuando Salvador ya había cambiado la foto del estado, y no solo eso, sino que Salvador también se había encontrado con ella en casa de la hermana de Mage y habían comentado lo sucedido,
Maje va camino a hacerse la sorprendida en el garaje y también a hacer el paripé. En ese camino va tonteando con otro hombre, con José. Es decir, que no se la ve afectada en ningún momento, o al menos no lo aparenta. La madre de Maje también relata y se equivoca al relatar un poco, diciendo que Salvador se había escondido. Enseguida se retracta y dice, se había enfrentado a Antonio y se había peleado y por esa razón había matado a Antonio. Según la madre de Maje, todo habría sido en defensa propia. En la declaración de Maje siempre se declara inocente y dice que nunca ha incitado a nadie para que matara a nadie. Ella dice que estaba afectada psicológicamente por frases de Antonio porque desconfiaba mucho de ella y estaba muy quemada. Según ella, según Maje, le costaba tomar la decisión de divorciarse porque había 5 años de su vida invertidos. Además, niega haber deseado su muerte, cuando ya habían sido presentadas conversaciones en las que efectivamente se veía a Maje deseando la muerte de Antonio. También intenta desmentir que supiera nada y dice que Salvador nunca le dijo nada, ni que estuviera dolido, ni que estuviera afectado porque ella tuviera otras relaciones, ni nada. Sin embargo, también esto se muestra que no es cierto durante el juicio. Cuando se enfrenta con que Maje y Salvador se encuentran en casa de la hermana de esta y que en ese momento, en principio, Salvador le habría contado lo sucedido, ella dice que es que no le contó en ese momento la verdad, sino que ella de Salvador recibe otra versión de los hechos. Dice que sí, que Salvador se encontró a Antonio en el garaje y que en ese momento, tras una pelea, Salvador daría un mal golpe a Antonio y que eso acabaría con su vida. Eso fue de lo que hablaron en el piso de la hermana de Maje y que al haber sido un accidente, Maje decidió no decir nada, ni siquiera animarle a contar nada a la policía y que luego más tarde, cuando vio que realmente aquello que le había contado Salvador era real, dijo que no había dado la voz porque tenía miedo de que se la tratara como encubridora de los hechos y por eso nunca dijo nada a la policía. Tras escuchar a todos los testigos, incluso a Salvador y Maje, el jurado popular sienta por probado diferentes cosas. Dice que a las 8 menos 20 de la mañana, Salvador propina 6 cuchilladas que causan la muerte de Antonio. Salvador se habría escondido y habría atacado de manera súbita e inesperada, no dejando defenderse a Antonio. Salvador planificó con Maje la muerte y Maje le daba información fundamental para cometer el crimen. Además, también le daría la llave de acceso al parking para poder esconderse antes de que Antonio llegara. Queda probado también que Salvador se cambiaría la ropa y arrojaría el cuchillo a una fosa séptica de su propiedad. También sobre la 1:30, 2 del mediodía, se reuniría con Maje en casa de la hermana de esta y comentarían lo sucedido. El jurado popular entonces declara tanto a Salvador como a Maje culpables de muerte intencionada. Tras la lectura de la decisión del jurado popular, el juez termina decidiendo y sentencia a Maje como autora responsable del asesinato con alevosía, con el agravante de parentesco al estar casada con el asesinado. La condena a 22 años de prisión. A Salvador también lo declara como autor responsable del asesinato con alevosía, pero con un atenuante. Esta vez sería con el atenuante de colaboración con la justicia. Por eso mismo su pena sería de 17 años de prisión. Ambos deberían indemnizar en conjunto con 100.000 euros tanto a la madre como al padre de Antonio por separado y al hermano de Antonio con 50.000 euros. La sentencia esta se recurre al Tribunal Superior que ratifica los hechos. Sin embargo, dice que el atenuante, es decir, los intentos de subsanar los daños económicos, es decir, la responsabilidad civil y contar la verdad por parte de Salvador llegan tarde. Lo último que se sabe de Maje, de la viuda negra de Patraix, es que en prisión ha tenido un novio llamado David
del que se ha quedado embarazada y que en 2023, hace 2 años, dio a luz a su primera hija. Ella, tras ese embarazo, ha sido trasladada a una prisión donde tienen una unidad de madres y quedará allí hasta que la niña cumpla los 3 años. Hasta aquí el episodio de la viuda de Patraix, el crimen de Patraix, como se quiera llamar. La verdad que es un caso bastante interesante y sorprende el hecho de cómo faltaba muy poco para que el crimen quedara impune. No por años pasados, pero por estancamiento de la policía. Si Salvador no llega a realizar la llamada al teléfono que tenían pinchado la policía de Maje, nunca van a llegar a saber lo que ha ocurrido. Es decir, que Salvador tiene un cargo de conciencia muy grande, tiene unos sentimientos muy grandes. Al final, tras haber asesinado a alguien, si no hay psicopatías o psicopatologías graves, muy posiblemente la persona tenga un poco de empatía, de arrepentimiento de lo sucedido. Entonces esos sentimientos afloran incluso cuando menos los esperas. Y es en uno de esos bajones, ¿no?, que Salvador decide llamar a su amigo policía. En ese momento se entera que están investigando a Maje, que saben que Maje tiene una relación extramatrimonial, ya no, sería una relación sin más, con José Antonio, y que ambos se van a ir a Italia. Y en ese momento Salvador, tan desesperado, tan celoso, en un bajón que está, no llama al teléfono prepago que le había dado a Maje y llama a su teléfono normal y corriente, al que la policía tiene pinchado. Y es por eso mismo que la policía puede descubrir lo que sucede y puede no descubrir quizá en ese primer momento porque no se dice claro, no se dice con palabras claras, pero esa primera llamada ya destapa lo suficiente como para decir: oye, aquí algo raro hay, aquí huele un poco mal. Investigar y decir, bueno, pues conseguimos el permiso para poder escuchar las llamadas de Salvador, las llamadas de Maje con este nuevo móvil que conocemos, y entonces poder escuchar ya todas las llamadas. Y es gracias a ese momento de debilidad que Salvador tiene. ¿Qué pasaría si Salvador quizá fuera un poco más frío, un poco más calculador? Si Salvador hubiera tenido psicopatologías o una psicopatía mismamente, quizá no hubiera tenido momentos de debilidad. Si Salvador no hubiera estado enamorado, por ejemplo, o se hubiera olvidado del tema, no hubiera llamado a Maje, nunca se hubiera resuelto el delito, porque sí, la policía, como ocurre muchas veces, tiene a un principal sospechoso. En este caso era Maje, era evidente, era claro, pero no había nada que decir. Vale, tenemos a esta persona y lo sabemos porque, mira, hemos encontrado esto y esto. No había nada. Entonces, por mucho que hubiera ese sentimiento o esa seguridad por parte de los profesionales, realmente no tenían nada con lo que sostener esa creencia. Entonces es gracias a esa llamada, ese desliz que tiene, y que al parecer quizá no es la única persona que tiene un desliz. Madre de Maje, yo no sé si es un desliz o realmente que quiso decirlo así, no lo sé, pero os lo pongo ahora. María Jesús, bueno, yo no sé si se ha hablado aquí ni nada, pero María Jesús le dijo Salvador que se había escondido, que se había enfrentado a Antonio y se habían peleado, que se había enfrentado a Antonio y se habían peleado, y defendiéndose lo había matado. En ese momento en el que dice Salvador se esconde, no se esconde, ataca. Parece que es un desliz freudiano de esos que se dice que es cuando tu subconsciente habla por ti y de repente se te escapa algo que, bueno, sí piensas en tu interior, pero que no deberías estar diciendo. Entonces, parece eso, o que quizá realmente se había equivocado, no lo sé, pero es curioso, ¿no? Esa selección de palabras, decir, se ha escondido, ay no, espera, que esa es la versión real, pero
la versión que yo tengo que defender no es esa, es otra. En ese momento, yo la primera vez que lo escuché me pareció como, uy, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y algo que me llama la atención de este caso es no saber realmente los motivos de Maje, porque ¿qué motivos puede haber detrás de este crimen? Normalmente, pues, pasional, económico, pero realmente aquí no sabría decir muy bien los motivos. Económico, pues podría ser, porque luego sí que es cierto que tanto Maje como su madre muestran un interés económico bastante rápido y bastante demandante. Enseguida están hablando al hermano de Antonio al día siguiente de descubrir que ha muerto su hermano, pidiendo ahí el dinero o reclamando pues 30.000 euros que yo invertí o di para el piso, no sé qué. Y es como, a ver, o sea, no lleva ni 24 horas muerto, ¿qué me estás contando, no? Pero ¿realmente es el medio económico o es la necesidad de salir del matrimonio y poder vivir la vida que Maje quisiera vivir? Puede ser, pero realmente Maje estaba teniendo dificultades para llevar la vida que quería estando dentro del matrimonio, porque realmente relaciones extramatrimoniales tenía. Antonio estaba tan enamorado que él las perdonaba, o por lo menos una o dos ya había perdonado. Entonces, por deshacerte de un peso, es como, en otros casos parece que hay un motivo bien claro y bien cercado, pero en este pues no lo hay, por lo menos por parte de Maje, porque está claro que por parte de Salvador creo que estaba tan enamorado, tan obsesionado con Maje que, como él mismo relata en alguna carta, haría lo que fuera para estar con ella. Entonces, por parte de Salvador queda claro que es esa necesidad de decir, Maje solo va a estar conmigo si Antonio está fuera de aquí. Además, Antonio es una mala persona para Maje, me tengo que deshacer de él. Porque eso es otro de los aspectos que Maje recalcaba mucho en todas sus relaciones extramatrimoniales, como era maltratada psicológicamente, siempre psicológicamente, por Antonio. Y me pregunto, pues, ¿sería verdad o no sería verdad? Todo apunta a que no, pero lo cierto de las relaciones en las que existe violencia de género es que de puertas para afuera puede ser una persona y de puertas para adentro puede ser otra. Entonces Antonio podría estar ejerciendo esa violencia psicológica hacia Maje. Pues no lo sé, a mí me resulta una incógnita. Pero sí que es cierto que viendo todas las mentiras que Maje contaba a todas las parejas que tenía, pues resulta un poco difícil de creer que realmente sufriera esa violencia. Suena más como una excusa para lo que hacía y una forma de ganarse la simpatía de esos hombres con los que estaba. Pero es algo para lo que no se tiene suficientes pruebas para determinar si es una cosa u otra. Así que, bueno, pues parece quizá que pudiera ser parte de la historia o pudiera ser una realidad. En este caso sí que me sorprende y contrasta con algún episodio anterior que a ambos se les impone casi la misma condena. Es más, quien no comete el asesinato, es decir, quien no apuñala a la víctima, recibe más condena que quien sí lo realiza. A mí me ha parecido muy curioso porque Maje sí es la autora del plan, idea, manipula a Salvador posiblemente para llevarle a cometer ese crimen. Y Salvador lo comete. A mí me ha sorprendido, pero bueno, hay que entenderlo también, y es que a Maje se la considera mujer de Antonio y por lo tanto eso es un agravante de parentesco, es decir, que agrava la pena, sube la pena. En este caso hizo que subiera la pena hasta los 22 años, si no yo creo que quizá hubiera podido ser unos 18 o 20 años, y a Salvador se le rebaja la pena por esa colaboración con la justicia que tiene. La colaboración con la justicia viene desde el punto de vista que, bueno, finalmente confiesa que Maje ha sido como la autora en el sentido de planear un poco el crimen, no llevarlo a cabo, no la autora material, de planearlo, de gestionarlo un poco,
También Salvador indica dónde está el arma y se encuentra, y también Salvador llega a escribir al banco para sacar el dinero que tiene guardado para el futuro, para su jubilación, y pide que se le dé a la familia de Antonio. Esos hechos hacen que la justicia entienda que a Salvador se le debe atenuar la pena y por eso se le queda en 17 años. Y por mi parte yo creo que nada más que decir. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este caso y daros las gracias por haber escuchado hasta aquí. Así que, sin más que decir y deseando leer vuestros comentarios, me despido. Muchas gracias.